Hace 60 años, 58 para ser más exactos, la humanidad estuvo al borde de una guerra global como producto de una catástrofe nuclear que podía acontecer y iba a ser una verdadera tragedia de consecuencias devastadoras para el planeta y para la especie humana. La gente de la época relata el estado de ansiedad que había generado aquello. Durante mucho tiempo no hubo riesgos al respecto, aunque continuó la Guerra Fría por mucho tiempo, las confrontaciones este-oeste, Estados Unidos-Rusia, después se sumó China también como parte de estos conflictos, muchos conflictos a nivel mundial, pero nunca se estuvo ante la inminencia de una guerra global y de una catástrofe nuclear. Y en consecuencia, decía, tampoco el sentimiento de angustia que eso producía no se experimentó durante todo ese tiempo. Hasta el pasado 13 de junio, guardando todas las diferencias. Quienes no vivimos aquella época teníamos mucho miedo de que se reprodujera algo similar. Probablemente, insisto, de otras características, tal vez de otra magnitud. Pero ¿qué pasó el 13 de junio? Se desata un ataque sobre territorio iraní por parte de Israel, que define como una guerra preventiva ante los riesgos de que Irán avance en su programa nuclear y cuente con armas atómicas. Se vuelve a sentir otras generaciones, algunas por segunda vez, esa sensación de angustia y preocupación. Aquel conflicto duró 13 días. A este se la conoció, a esta guerra, Irán-Israel, Israel-Irán, como la guerra de los 12 días. Bueno, en este momento se arribó a acuerdos del cese del fuego, días atrás ya, un acuerdo que algunos consideran frágil, pero que de todas maneras este cese al fuego abre las puertas para avanzar hacia un acuerdo de paz. Veremos qué tan sustentables, sólidos son esos acuerdos como para que sean sustentables en el tiempo. O si no se avanza en esa dirección y este conflicto que vivimos en los últimos días, con consecuencias muy malas, también, aunque muy limitadas, a determinados territorios y a un segmento minoritario de la población, se convierta en un capítulo más de un largo conflicto que sostienen israelíes e iraníes desde por lo menos el año 79, que forma parte de un conflicto más amplio en el mundo, en esa región del mundo, que arranca mucho antes ya entre israelíes y palestinos, palestinos e israelíes y demás. Vamos a ver qué repercusiones tiene esto en la política, cuál es el estado primero de acuerdo de los acuerdos a los que se arribaron, cuál es la situación en este momento, las perspectivas y su impacto político y económico en la región y en el mundo. A nosotros, cómo nos llega o cómo podría llegarnos este tipo de eventos tan preocupantes efectivamente. Se disipó ese temor. ¿Qué tanto va a durar esta mayor tranquilidad, por llamarlo de alguna manera? Todavía no se puede llamar paz, sino cese del fuego. Por ahora, veremos cómo avanza. Para hablar de estos temas, estamos con gente muy avesada en la cuestión. El ex senador Mario Paz Castain, dirigente político, dirigente del Partido Encuentro Nacional, fundador, lo conocemos hace mucho tiempo, y también es analista internacional, de los pocos que hay en nuestro país. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer compartir contigo, Benjamín, con Daniel, que está a ser presentado de inmediato. Y bueno, sí, claro, es un placer compartir estos temas porque tu inicio fue espectacular. Me remontó a mi juventud con la guerra de los misiles, ¿no? Ahí sí estuvimos. Donde yo vi la amenaza nuclear mucho más cerca porque estaba en el continente. Efectivamente. También está con nosotros el economista Daniel Correa. Él es un economista de los que no abundan en nuestro país en el sentido de buscar la interpretación de los hechos locales en su relación con lo que sucede en el mundo. Entonces, y en la política, porque a veces las consideraciones económicas se hacen al margen de otros factores que
terminan incidiendo directamente en ella, como es la política, por ejemplo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal para toda la audiencia? Muchas gracias por la invitación nuevamente, Benjamín. Mario, un gusto estar contigo y bueno, interesante tema. Parafraseando nomás a algunos, la economía tiene el arma, pero el que gatilla siempre es la política, dicen, así que... Exactamente. Y hay algunos gatillos fáciles. Algunos gatillos fáciles en la política. También una consultora analista internacional a quien recurrimos con bastante frecuencia para hablar de temas de importancia internacional, como es el caso de Julieta Jurdaban. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Es siempre un placer conversar con vos. Igualmente, igualmente. Bueno, yo quiero arrancar con una primera consulta, una aproximación breve todavía de cómo cerró este estado de guerra en Medio Oriente, en esa región del planeta, si es que cerró realmente o si debemos asumir, como decía antes, que fue un capítulo más de un largo conflicto que pueda dar lugar a otros y otros capítulos de iguales o peores características, Julieta. Sí, efectivamente coincido con tu análisis inicial. Lo que vemos es una paz frágil, ¿no? En el medio de un escenario internacional mucho más conflictivo. Ahora vemos que cada vez más las relaciones internacionales se involucran en el día a día de todas las personas y esto se da porque las reglas de juego cambiaron en el escenario internacional. Vemos un orden internacional que está básicamente desordenado, que está en proceso de transición, en donde no hay actores, no hay un hegemón o diferentes potencias que puedan realmente imponer un sistema de reglas. Y como se está desordenando, se está en proceso de cambio, lo que vemos es un proceso de pérdida de adversión a riesgo. Los actores dentro del sistema internacional ya no consideran las sanciones o las reglas de las instituciones internacionales como algo que puedan detener sus impulsos y sus intereses nacionales, ¿no? Entonces vemos acciones mucho más audaces, decisiones más audaces de los estados, y esto lo vemos justamente en Medio Oriente ahora más que nunca, donde Irán, Israel no están midiendo este riesgo y están actuando dependiendo de lo que les interesa a nivel nacional. Sí, sí. Sí. Yo creo que eso es justamente un rasgo distintivo del presente en donde los protagonistas, en nuestro país usamos una expresión medio bastante vulgar, andan por su cabeza. No hay orden, el viejo orden desapareció y el nuevo orden todavía no se dibuja con claridad en el horizonte, y en este marco, Mario, se produce este acontecimiento. Hay una frase que voy a traer a colación, muy significativa, de un autor español muy consagrado que es José Saramago. Él dice en un libro, El hombre duplicado, que el caos es un orden por descifrar. El caos es un orden por descifrar. Y nosotros vivimos, como dijo la analista Julieta Jurdaban, pasamos un periodo de transición, porque el viejo orden mundial, después de la guerra mundial, con Naciones Unidas, Consejos de Seguridad paralizados, la OMC debilitada, los organismos internacionales en general en un proceso de deterioro por las circunstancias políticas emergentes, hay un desorden mundial, todavía no existe un nuevo orden mundial, y entonces estamos en un estado inestable, turbulento, volátil, que no lo sabemos descifrar a dónde va a arribar ese caos que tenemos. Y hay un librito muy importante que te lo mencionaba en la antesala del programa, Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli, donde explica muy bien por qué suceden hoy las cosas que están sucediendo en la política, que se ha transformado en 15, 20 años en una cosa muy distinta a lo que se podría llamar la política analógica, que todavía tiene mucha fuerza aquí en nuestro sistema, pero que va cambiando en el mundo. Y entonces estos ingenieros del caos manejan las reacciones de la sociedad
a través de los algoritmos, la innovación, la tecnología, y usan esas herramientas de tecnología como un arma política. Entonces, ahí está el cambio. Inclusive esta guerra tuvo una particularidad porque se libraba entre misilazos que iban y venían y tweets que iban y venían. Exactamente. Y un festival de noticias falsas. Mensajes exactamente muy contradictorios, pero muy contradictorios. Daniel, entre medio también estaba el foro económico, una guerra arancelaria, entre otros pequeños detalles, y anuncios casi apocalípticos de lo que iba a pasar con el petróleo por la guerra en Medio Oriente. Esto último no se concretó. A lo mejor estaba muy sujeto a que cerraran o no el estrecho de Hormuz, cosa que no se dio. El tema es que no subió, al revés, bajó, me parece. ¿Cuáles son las implicancias inmediatas que tuvo este conflicto en Medio Oriente? Bueno, tal como decían los que me precedieron, en realidad el caos también se traslada finalmente a las decisiones económicas, ¿verdad? O en la definición de la proyección económica. Y lo que se veía era justamente un par de escenarios que me parecían bastante interesantes también de analizar. Uno, todo lo que tenía que ver con el conflicto, que en principio, cuando todavía Estados Unidos no estaba de alguna manera en la conversación principal, el impacto económico se trasladaba puramente a alguna vinculación con lo que tiene que ver con el precio del petróleo o algunos commodities que estaban vinculados. Cuando Estados Unidos empieza a ingresar dentro de la conversación, ahí sí se nota una cobertura mayor en cuanto a cómo reaccionaban los mercados. Paralelamente había, dentro de todo este caos, digamos, de conversaciones, había otro tipo de escenarios que estaba vinculado con lo que mencionabas vos, la relación comercial o el tema de la aplicación de los aranceles, que justamente vence en estos próximos días del 8 de julio, donde también había toda una discusión, digamos, bastante fuerte con todo lo que tenía que ver con China, con todo lo que tenía que ver con Europa. O sea que había un escenario bastante complicado y la palabra que de alguna manera se repetía en todas las noticias económicas era el tema de incertidumbre, ¿verdad? No estaba claro hacia dónde de alguna manera iba a tomar este rumbo. ¿Por qué? Porque tampoco se tenía en cuenta o todavía no se tenía, digamos, una dimensión clara de hasta dónde iba a ir este conflicto, cuál iba a ser la profundidad dentro ya del escenario de caos que existía en la economía mundial, ¿verdad? Entonces, un escenario de una economía americana bastante complicada, con presión inflacionaria, etcétera, con discusiones fuertes, con bloques económicos, con China, o sea, ya esa guerra comercial ya se había iniciado y después estaba entrando una guerra bélica propiamente de armas. Entonces, entrábamos en un escenario bastante particular y eso obviamente tenía impactos directos en algunos casos para países como los nuestros e indirectos también, porque finalmente Paraguay ya está inmerso de alguna manera en el comercio internacional y eso obviamente repercute no solamente en términos macro, sino también en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Porque finalmente pagamos combustible todos los días y eso tiene efectos sobre el presupuesto. Después vamos a hablar sobre el tema del combustible porque me sorprendió, a lo mejor por la acción de Estados Unidos con respecto al tema de los combustibles en particular, que salió con un mensaje muy, muy directo y muy amenazante, si se quiere, con respecto a sus valores. Julieta, en términos de balance, ¿cómo queda la relación de fuerzas en esta región del planeta? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Parece una forma muy simplista, digo, porque si uno ve los anuncios previos o tras el bombardeo de Irán, era contra el régimen de los ayatolás, que gozan de buena salud, o no sé si gozan de buena salud, pero se hizo el cese al fuego y los tipos continúan allí. Y las broncas entre iraníes e israelíes son muy intensas, se mezclan con cuestiones religiosas. Entonces, ¿cómo se puede hacer un primer balance en cuanto a esta relación después de estos 12 días de acciones armadas? Bueno, es difícil
pensar en términos de quién ganó y quién perdió, porque, bueno, tal vez todos sacaron algo de provecho, algunos más, otros menos, pero no fue del todo desventajoso para ningún actor, ¿no? Como vos bien dijiste, Israel logró varios objetivos que tenía, pero no los logró todos. Logró probar su capacidad de infiltración que tiene dentro del gobierno de Irán. Logró borrar del mapa a un montón de estrategas militares relevantes para el régimen iraní, Científicos. científicos, que era uno de los principales objetivos, porque en realidad el segundo objetivo más relevante, además de afectar al régimen y tratar de desestabilizar al régimen, era tratar bueno, eliminar dentro de lo posible el desarrollo nuclear de Irán. No se logró ninguno de estos dos objetivos a pleno, pero sí hubo un debilitamiento, obviamente, de la posición del gobierno iraní a nivel interno, pero también a nivel de externo, porque Irán quedó bastante aislado. Sí, Si lo incluyendo a pensamos sus dentro de aliados, las ¿verdad? alianzas, claro, las alianzas regionales tradicionales de Irán, que podemos pensar en el Líbano, en Yemen, en Siria. Todas estas alianzas regionales no pudieron tener un impacto relevante en esta guerra, y las alianzas extrarregionales tampoco. Si pensamos en Rusia, Rusia está llevando a cabo su propia guerra, entonces se vio bastante afectado, de hecho, por estos incidentes, porque su capacidad militar también depende mucho de Irán, porque le provee misiles y drones. Entonces, Irán quedó aislado externamente, pero también debilitado a nivel político interno. Y Claro. su sistema nuclear también, de desarrollo nuclear, también quedó bastante herido, pero no se sabe el alcance. Entonces, ahí vemos cómo Irán tampoco salió del todo perdiendo, probó que puede tener una resistencia, aunque no a largo plazo, como se podría prever si se viene en algún momento una guerra con mayor impacto, pero sí enfrentó a dos potencias nucleares, que son Israel y Estados Unidos, y a su vez mantuvo, creo que es interesante ver en estos tres actores que intercedieron en esta guerra, que Irán fue el único que realmente tuvo una adversión al riesgo, que es lo que hablábamos al principio. Irán sí pensó en las consecuencias a largo plazo. Por eso la retaliación, las acciones que tomaba en respuesta de lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Israel, sí eran más medidos que los demás. Entonces vemos que tal vez Irán sí tenía más que perder. Pero Seguro. todos los actores, en mayor o menor medida, lograron esto de tener algún beneficio y varias pérdidas, ¿no? Sí, Las guerras nunca traen beneficios del todo, ¿no? justamente, Mario, esto que dice Julieta Geduán, ella, o sea, se insiste mucho en justamente los objetivos que se propuso Israel y después fue acompañado por Estados Unidos, era debilitar o erradicar las plantas nucleares en donde supuestamente se estaba enriqueciendo uranio de manera ya muy riesgosa de que contaran con armas nucleares en el corto plazo. Este debilitamiento aparentemente es real, aunque no se manejan informaciones precisas. Sí, el régimen de los ayatolás, sin embargo, ese objetivo no lo lograron. ¿Vos crees que, con respecto a lo que señala sobre Irán, este país se vio reflejado, se miró al espejo de Irak y dijo, acá nos borran del mapa, si nosotros no nos hacemos los más duros podemos infligir daños, pero nosotros podemos llevar la peor parte por lejos? Claro. Comparto las consideraciones que hizo Julieta, en el sentido de que no olvidemos que Irán es el país agredido, ¿no? Fue Irán el país agredido. Así como Ucrania lo fue por Rusia, acá es Irán. Con sus programas, que entre paréntesis, es un tema muy complejo para tratar de definirlo en 2 o 3 minutos, porque acá hay demasiadas cosas. El programa nuclear de Irán tiene 20 años.
dicen que tiene más de 400 kilogramos de uranio enriquecido, Al 60%. al 60%, que si se queda en el 60% no sirve para nada, ni para producir energía limpia, ni tampoco para producir un arma militar atómica. Entonces, pero está en el corto o mediano plazo la posibilidad de enriquecerlo al 90% y ahí producir las armas nucleares correspondientes, pero hay una serie de consideraciones que están en el medio de todo esto. ¿Por qué es un gobierno, el Estado teocrático de Irán? El gobierno de los ayatolás, recordemos con Khomeini, que fue el que inició este proceso. 79. ¿Cuáles fueron una de las expresiones públicas de Khomeini? Acabar con Israel. Acabar con Israel, pero no a las armas nucleares. Dios no dispuso eso. Y Jamenei sigue esa misma línea religiosa, que por supuesto las autoridades políticas y militares de Irán no están de acuerdo y ahí hay una tensión interna hasta dónde llegamos o sí probablemente pudieron haber llegado. En medio de todo esto, Barack Obama desarrolla el programa de acuerdo con Irán que estaba avanzando hasta el 2015 en forma bastante, no digo acelerada, pero con un ritmo interesante. En el 2017, 2018, Trump llega al gobierno y acaba con estos procesos de acuerdos con Irán, se retira de esos acuerdos. Entonces, a partir de ahí hay procesos internos en Irán que hacen que ese tratado de no proliferación de armas nucleares, que reduce a través de los conceptos derivados de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, se desarrolla un tratado de no proliferación de armas nucleares para impedir que se expanda el riesgo nuclear y atómico en el mundo. El club atómico está más o menos en 9, 10 países y algunos que lo tendrán en forma más clandestina. Pero 5 son los del Consejo de Seguridad. Los 5 que están en el Consejo de Seguridad son los que tienen el dominio. A eso se agregaron Pakistán, India, Corea del Norte y algunas que se meten. Y bueno, Israel mismo. Por la vía de los hechos. por la vía no declarada y no asumida. Entonces, hablar de que Irán, que sí es evidente, yo creo que hay conclusiones muy claras para concentrar un poco el discurso, la intervención. Queda demostrada que el ataque de Israel y Estados Unidos desnudó la incapacidad de iraní de repeler esos ataques, porque fueron masivamente destructivos en el territorio de Irán. Que Irán no tuvo tampoco la capacidad, por eso la reflexión última de Julieta es importante, porque Irán tampoco pudo desarrollar una respuesta de igual tamaño, porque no tiene la capacidad militar de Estados Unidos e Israel. Entonces eso quedó al desnudo. Pero hay 2 cosas importantes al margen de todo esto. Israel no puede aguantar tampoco mucho tiempo una guerra. Sí, la capacidad de aguante de Israel es limitada. Por eso le pidió al final intervenga a Donald Trump, porque el cumplimiento de su programa de Netanyahu de eliminar la amenaza nuclear no la podía hacer por completo sin la intervención de Estados Unidos. Además, tampoco Irán tenía un problema interno por la sobrevivencia de los gobiernos de los ayatolás, porque toda esta cuestión del descabezamiento militar, la supremacía de la inteligencia israelí con el Mossad, que prácticamente, no es que prácticamente, es una de las agencias de inteligencia, sino es la más importante del mundo. Pero ¿cómo llegó a descabezar, durmiendo prácticamente en sus casas, cada uno de los jefes militares y científicos del programa nuclear iraní? Y con la colaboración interna también. Claro. Porque ahí se introdujeron y con los movimientos y las divisiones que hay también dentro de Irán, pudieron hacer toda esa tarea. Ahora, hay una cuestión también que le quiero trasladar a Dani de vuelta. En el mundo más vale que padecemos en el planeta innumerables necesidades insatisfechas.
de los pueblos. No sé qué indican las estadísticas en materia de pobreza. Hay continentes enteros que están sumidos en ella. Y vos decías que la economía marcha por un camino y la política es el que tiene el gatillo. Y los que manejan la política resolvieron aumentar enormemente el gasto para la guerra, o el gasto para defensa le llaman, elevando al 5% del Producto Interno Bruto, en el caso de los países miembros de la OTAN. Y ahí hubo un conflicto con España muy serio, porque España le dijo, pues si yo elevo a 5%, mi presupuesto para defensa va a ser superior del presupuesto para educación, que es del 4%. Y representaría 11.800 millones de dólares, ese monto que tiene que pagar. Entonces, Daniel, estas incongruencias tan terribles y justamente el vínculo de economía y política, cómo en la política se da fin o se pone fin al fuego entre dos países, a la guerra entre dos países, y al mismo tiempo se pretende duplicar la inversión en armas. Sí, bueno, eso forma parte un poco de lo que hablábamos al inicio de ese caos en términos de decisiones de política económica. Un dato que me llamaba la atención y que es probable que veamos en otros tipos de conflictos también, que este tipo de conflictos no van a tener mucha duración, porque economías como la de Irán, que tiene graves problemas internos desde el punto de vista macroeconómico, de hecho ellos estaban en una situación bastante particular de desequilibrio económico muy fuerte. Entonces, uno de los comentarios que se hacía por referentes de la región decían, es muy difícil que Irán pueda aguantar mucho tiempo, más allá de la capacidad que tengan, como bien mencionaban recién, sino también por la capacidad de financiamiento que pudiera llegar a obtener por el desequilibrio económico que ellos están teniendo hoy. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos digamos, empezando a visualizar también en otras regiones, es que esa capacidad financiera de lo que bien mencionabas, de la capacidad de defensa que pudieran tener los países que se empiezan a elevar, van a empezar a alterar los presupuestos públicos y va a generar también una lucha interna, unas discusiones internas, peleas internas respecto a cómo van a destinar esos recursos, porque Europa está en una situación bastante particular. Europa no crece y Europa tiene un gran componente de gasto público que tiene que ver con lo social. Por eso la discusión esta de los países, España, Italia y otros países respecto al tema de alzar de alguna manera los presupuestos para defensa. Entonces lo que vamos a seguir viendo es que esta tensión se va a seguir dando en materia de financiamiento y son pocos los países que están dispuestos a soportar. Ahora, el tema tiene que ver con cómo los países resuelven de alguna manera o qué tipo de apoyo pueden tener de estos países más grandes para de alguna manera financiar este tipo de políticas. Yo veo bastante difícil que esto se pueda dar o se pueda sostener en un escenario en el cual estamos transitando, donde el desequilibrio de muchos países, donde el desfinanciamiento de políticas internas y también y principalmente las demandas sociales que tienen algunos países están generando de que preferirían destinar esos recursos hacia otros sectores en vez de generar más gasto en financiamiento de defensa, ¿verdad? Y es impresionante. Estábamos viendo algunos datos, Julieta, sobre las economías en la región. Irán tiene una economía de más o menos Producto Interno Bruto de 400.000 millones de dólares, 10 veces más grande que la economía paraguaya. Israel no es mucho más, es 500.000 y pico, 11 veces más grande. O sea, claro que tiene una población pequeña en comparación con la de Irán, que es una población bastante mayor. Entonces, en términos económicos y militares, muy disminuida cuando se trata de un conflicto en el que aparece una economía de varios miles de trillones de dólares.
¿verdad? Y el armamento que tiene Estados Unidos. ¿Qué pasó? Y es cierto lo que decís de Rusia, tiene su guerra. Pero esta región es muy importante para Rusia. Y mismo para China. Los chinos parece que miraron de lejos y dijeron, no, nosotros seguimos con nuestra cuestión económica y véanse ustedes. ¿Están dispuestos a resignar su presencia en esta directa e indirecta en esta región del mundo? Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Sí, China no pareció interesado en involucrarse en este conflicto. De hecho, no, en general trata de mantenerse un poco al margen todavía de los conflictos internacionales, a pesar de que su poderío militar está creciendo de forma bastante acelerada, ¿no? Y también su proyección internacional, ¿no? La capacidad que tiene China de proyectarse al mundo. Pero por lo que vimos en este conflicto, todavía no está decidido a involucrarse abiertamente. Estados Unidos, si bien trata de mantenerse al margen cada vez más, todavía hay ciertas regiones que le interesan más que nada, que tal vez pueda depender del el gobierno de turno, ¿no? Cuáles son las decisiones que toman, porque lo que vemos ahora con Trump es que Trump inaugura la era transaccional de las relaciones internacionales, ¿no? Vemos una política exterior que ya no busca persuadir, que lo que busca es impactar, ¿no? Que es interesante. eh, Me dedico a esto y la mayor parte de los análisis que he leído durante todos estos días, casi ninguno habla del derecho internacional, ¿no? Que antes era sumamente relevante, análisis sobre cómo esto se enmarca dentro del derecho internacional, dentro del sistema multilateral de estados. No vimos prácticamente actores que han querido llevar este conflicto a las Naciones Unidas. Ninguno de los estados pasó por el Consejo de Seguridad a pedir apoyo para sus acciones, ¿no? Dentro de esta guerra. Estados Unidos en el 2003, cuando quiso invadir Irak, pasó por el Consejo de Seguridad. Fue una puesta en escena, pero igual trató de respetar a los otros actores relevantes de ese momento del escenario internacional, y a su vez también pasó por el Congreso. Lo que vemos ahora es que ninguno de los actores prácticamente siguió estos pasos, que también actúan de forma preventiva, ¿no? Porque al menos tenés cierta oposición, cierto diálogo, aunque finalmente vos vayas de acuerdo a tu plan y no respetes las decisiones que se toman dentro del Consejo de Seguridad, ¿no? Al menos había ciertos pasos a seguir. Ahora no los hay. Entonces tenemos todos estos actores en el sistema internacional que proyectan poder y que no tienen ninguna barrera que les impide hacer lo que ellos quieren. Este es el mundo en el que estamos entrando hoy día, ¿no? Después tal vez se puede ir acomodando, pero vemos un mundo un poco más peligroso, más personalista, más transaccional, de actuar dependiendo meramente de sus intereses sin tener ningún obstáculo en el medio. China es un país importador neto de petróleo, con lo cual, en la medida de una mayor escalada de ese conflicto eventual o de que China ingrese dentro de esa conversación, hubiese elevado los precios del petróleo, hubiese generado un impacto mayor, y eso iba a tener un impacto muy fuerte dentro de su economía. Por lo tanto, también China, más allá de esto que bien están explicando, hay una connotación económica muy fuerte de esa... Y un interés político en que termine rápido Exactamente. esta historia. De todos. De todos. Es más, Yo no sé. la famosa discusión de si eventualmente Irán tenía la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz. Eso iba a tener un impacto enorme porque esa era la gran discusión que había en los días previos respecto al impacto o eventualmente, digamos, el arma de negociación que podía tener Irán. China no se manifestó sobre ese tema. Y ese es un tema súper relevante porque ahí sí iba a generar un impacto mayor en cuanto a la cotización
del petróleo, y eso iba a tener un impacto muy grande, no solamente para los actores que estaban, digamos, en discusión, sino también para China, que estaba, ¿cómo se dice?, Por alejado. ahí pasa el 50% del petróleo de que se nutre China, pasa por ahí. Y el 20% del que se nutre El el mundo. 20% del gas y el 12% del comercio mundial. Son 3 escenarios: el petróleo, el gas y el comercio, en porcentajes diferenciados, pero inciden directamente, transversalmente en la economía del mundo. Y Hasta había- acá nos va a llegar toda esa Claro, y había otras Y hay discusiones. un dato, perdón. No, adelante. Hay un dato que hay que ser relevante. ¿Sabes cuánto? Es publicado, no es que yo lo estoy inventando, simplemente yo traslado lo que se publica, ¿no? A lo mejor puede ser el dato errado también, pero por lo menos de fuentes más o menos creíbles, dicen que Israel invirtió 1.000 millones por día en esta guerra de 12 días. O sea, estamos hablando de 12.000 millones de dólares. Le costó a Israel esto. Si pensás nomás que la cúpula de hierro, el domo, ese cuesta, según también referencia, de esos 12.000 millones, 300 millones diarios de la cúpula. O sea, acá hay que juntar las cosas. ¿Por qué se llega a la tregua? Porque Israel también, y yo no completé bien mi análisis en el bloque anterior, porque dije, Israel no tiene capacidad de aguante, tampoco lo tiene Irán. Y a Estados Unidos también le cuesta, porque finalmente, ¿a quién recurre Estados Unidos para resolver esta tregua? Pues yo le llamo, no es paz esto es tregua. Sí, no, todavía no hay Porque acuerdo. desde 1948 hasta la fecha, Israel sostuvo más de 17 conflictos con el vecindario hostil que le rodea. Entonces, la intervención del emir Al-Thani de Qatar fue decisoria. Así es. ¿Por qué? Porque es el que sostiene el programa gasífero de Qatar con Irán. Entonces hay un entendimiento de persuasión económica, financiera, De hecho, que es lo que maneja Daniel con más precisión. De hecho, este viernes se anunció, de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que la próxima semana habría unas reuniones con Irán, o se sentarían a la mesa con Irán, si bien desmentido en este momento por Irán, que tendrían una mesa de negociación donde uno de los elementos que se pondría sobre la mesa es la inversión de los países árabes en Irán para la reconstrucción de obras de infraestructura. Claro, y eso es lo que le habrá prometido el emir. Y la otra muy importante es que hay unos 6.000 millones de dólares que están en negocios de empresas americanas que están siendo bloqueadas en Irán. O sea, negocios iraníes en empresas americanas que han sido bloqueadas, que podrían ser liberadas por el gobierno americano. O sea, hay elementos que están dando vueltas que, bien lo decía también Julieta, el tema transaccional, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la cuestión financiera y que tiene que ver con elementos de alguna manera que pueden apaciguar esta situación de tregua. Evidentemente, siempre hay que seguir la pista del dinero, ¿verdad? Sí. Esta es una máxima que se cumple a rajatabla en todas las Las cuestiones. relaciones Y internacionales son de intereses. son de intereses, Y efectivamente. entonces a partir de ahí, Entonces, todo lo demás. el tema es que estamos, a mí me parecen dos definiciones que son importantes. La primera, que ya se expuso, que tiene que ver con este estado de desorden general donde las instituciones que se montaron después de la posguerra y que estuvieron durante tanto tiempo vigentes, no cumplen ningún papel relevante. No. Naciones Unidas, Consejo de eso lo Seguridad y compañía. Lo otro es que hay liderazgos también muy inestables en este marco. sí. Y dependemos en gran medida de estos liderazgos que tienen connotaciones políticas, económicas, religiosas, en el caso de Irán. Entonces, también están presentes todas estas cuestiones, que hace difícil, y esto le pido una última intervención a Julieta antes de despedirla, augurar un acuerdo de paz duradero, por lo menos en la región. Ya hubo acuerdos de paz, no solamente cese al fuego. Los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, años 93 y 95.
Y miren hacia dónde evolucionó posteriormente ese conflicto. Es verdad, es un conflicto que data de más tiempo que el que se tiene con Irán, entre Irán e Israel, o Israel Irán y e Israel Irán. eran socios, ¿no? Pero esto a uno le resta optimismo en el sentido de que a corto plazo se pueda acordar algo duradero en el tiempo, Julieta. Sí, vemos en este episodio también el auge de estas políticas más personalistas. O sea, en los tres actores que estamos viendo, en Donald Trump, en Netanyahu y en el Ayatollah, vemos como lo importante dentro de estas personalidades es el legado que quieren dejar. Que el legado, por supuesto, en general no lo marca el interés nacional de los pueblos, ¿no? Hay un interés muy personal de todos estos líderes de dejar algo en la historia, marcar algo en la historia. Lo vemos con Donald Trump, con esto que menciona un montón de ganar el premio Nobel de la Paz o Sí. de dejar un Pero legado. y si Claro. tuvieron Premio Nobel de la Paz, Arafat, este acuerdo de Oslo, Sí, Carter. Arafat, Rabin y Simón Pérez, y digamos que sirvió como un trofeo y hasta ahí nada más. Sí, el trofeo también de destruir las capacidades de crear un arma de capacidad militar de Irán, que se lo quieren atribuir tanto a Estados Unidos como a Israel. Y vemos por otro lado en Irán el interés un poco más pragmático de tratar de sobrevivir, de que sobreviva su régimen a todas estas situaciones, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba Mario también de ese interés por acabar o disminuir bastante a Israel en sí mismo. Pero te atreves a Todos hacer quieren dejar un legado. Claro, ¿te atreves a hacer un pronóstico, por lo menos de corto plazo? Digo, de corto plazo me refiero a meses. ¿Hacia dónde evoluciona esta cuestión? No sé si se puede hacer un pronóstico más a largo plazo. Bueno, es complicado, pero hay que ver qué pasa con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Que esas son, me parece, las claves. Se habló en estos días de que tal vez Estados Unidos puede financiar a Irán para que desarrolle un programa nuclear alejado de todo lo que tenga que ver con armas de destrucción masiva, ¿no? Que utilice sus desarrollos nucleares de forma pacífica y que puede estar financiado por Estados Unidos. Lo veo como una salida muy positiva, hay que ver si se logra. Y por el otro lado, ¿cuál es el estatus en el que quedó Israel y si está más o menos satisfecho o no con el resultado final de esta guerra? Entonces, hay que ir viendo cuáles son las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y qué es lo que pasa internamente en Israel para poder hacer una proyección de si hay estabilidad o no en los próximos meses. Julieta, te agradecemos muchísimo tu participación. Esperemos contar contigo en piso próximamente. Gracias. Así es, nos veremos seguro pronto en piso. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Julieta Hedon, analista internacional. Palabras finales por hoy. Sí. Esas palabras finales suenan mal. ¿Qué conclusión, por lo menos de las más relevantes, crees que se saca de todo esto? Bueno, la conclusión primera es que esto se va a prolongar. ¿Por qué? Porque los que invocan la paz alimentan la guerra. Entonces, es difícil, Estás casi es poético. complejo, porque todas estas potencias, incluidas otras que están hoy en observación o quizás un poco distantes, pero todas tienen una capacidad de venta de armas. Y mientras los señores de la guerra desarrollan sus negocios, que es alimentar justamente el conflicto. Entonces es difícil, además de todo esto que estuvimos hablando y examinando, yo traigo como colación, como reflexión, mejor dicho, final, las palabras que creo que ayer o antes de ayer expresó el Papa León XIV. Es desolador, lo más desolador es que la gente ya no cree en las reglas, que la sociedad mundial
ve el deterioro del derecho internacional y del derecho humanitario, y que esto se está convirtiendo, como lo dijimos desde el principio, en un estado de desorden y caos que no tendría remedio si no respetamos las reglas. Entonces, hablar de pronósticos y adivinanzas acá es muy difícil, pero tengamos presente esto. Mientras existan posibilidades de intermediación, mientras haya un equilibrio en los poderes, en la negociación internacional. ¿Por qué España se rebela? Y porque le cuesta miles de millones de dólares el 5% que le pide Trump en una suerte de compraventa de seguridad. Pero los demás países europeos se dan cuenta que sin Estados Unidos tampoco tienen defensa. Entonces han aceptado una escala a 10 años para llegar al 5%. Hoy están en el 2.1, tienen que llegar al 5%. Claro. Bueno, en un plazo de 10 todas años, estas cosas, en la reflexión final, digo, hacen a que la política internacional sea compleja, difícil de pronosticar, y a mediano plazo yo creo que las tensiones van a volver, porque no olvidemos que Trump acaba su mandato en 2029. Y en el 2026 va a tener elecciones de medio término, donde si no tenía porque este fue un resumen de pequeñas victorias. Para Trump es detener la caída de su popularidad. Estaba en el 41% según las encuestas públicas de los Estados Unidos. Esto le reposiciona. Tanto es así que se va a la OTAN esta semana a La Haya y consigue esto que acabamos de mencionar. Una declaración por lo menos, no sabemos si se va a cumplir o no, pero por lo menos de llegar a lo que él pretende, que es, claro, que será el 4, el 3, el 5, no sé. Y Israel tuvo lo suyo porque Netanyahu sigue en el poder. Él vive de los conflictos militares políticamente en Israel. Necesita el conflicto militar porque Gaza divide e Irán une. Esos son dos temas que hay que tener en cuenta. Y finalmente Irán también, como se ha dicho, el gobierno de los ayatolás fue garantizado por el emir de Qatar y sobrevive políticamente en las tensiones internas que hay dentro del propio Irán. Un resumen de pequeñas victorias. En el caso de Europa, el canciller alemán incurrió en un sincericidio al decir, el trabajo apoyamos esto porque en realidad Israel hace el trabajo sucio, que nosotros no quisiéramos hacer. Daniel, nos queda 1 minuto y medio. Yo agregaría a ese equilibrio que mencionaban, va a ser un equilibrio inestable. En términos económicos vamos a seguir viendo tensiones respecto a ciertos rubros, sobre todo el tema de un Estados Unidos preocupado por su situación interna. Los últimos números hablan de que hay una mayor presión inflacionaria, va a haber inflación en los próximos meses en Estados Unidos, probablemente va a haber un dólar relativamente barato en términos en términos mundiales, ¿verdad? Un dólar depreciado. Eso va a tener impacto sobre nuestros países también. Y hay que estar atento un poco a cómo se da estas conversaciones o estas negociaciones en términos arancelarios, porque de alguna manera eso puede dar un respiro a Estados Unidos, de manera que puedan no generar tensión de lo que estábamos hablando recientemente. Vamos a tener un escenario bastante complicado en los próximos meses en términos de mercados internacionales. Y bueno, esperemos que con esta tregua y esta bajada de precios en términos del petróleo y un acomodamiento a través de los commodities que nosotros vendemos, nos pueda de alguna manera generar un escenario un poco más tranquilo en los próximos meses. Bueno, yo la verdad es que también comparto con estas manifestaciones que están señalando. Hay que apostar por la civilización y por reglas del juego que permitan que ésta siga avanzando hacia el frente. El problema es cuando vivimos una situación de anomia jurídica, por utilizar un término que nos comentaba en tantas ocasiones el profesor Mendonza. Decía, las reglas no se respetan. Y ahí, ¿qué ocurre? Cuando las reglas no se respetan, se impone la ley de la fuerza, la ley de la selva. El más fuerte hace lo que quiere, y eso obviamente es harto peligroso. No es una cuestión de voluntarismo solamente, seguramente vamos
atravesar por mucho tiempo esta etapa de desorden y de la ley del más fuerte, porque hay muchos desequilibrios en materia de fuerzas a nivel mundial. Pero hacia eso hay que apostar. Entonces, toda proclama debe apuntar en dirección, nosotros, país chiquito, a defender la paz, la civilización y la existencia de reglas aceptadas globalmente. Mario, muchísimas gracias. Daniel también. Gracias. Seguiremos conversando sobre estos temas. También. Nosotros nos despedimos por hoy con esta edición de Fuego Cruzado. Antes, unas recomendaciones. Ese olor a auto nuevo, esa emoción de planear un viaje en familia o la primera vez que invitas a cenar a tus papás. Sabemos que cada logro tiene su historia, por eso en Basa tenemos un producto para hacer posible cada momento. Basa, a tu lado en cada logro. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.